Voy a esperar que aparezca. Sí, ya está grabando. Volvemos entonces a la parte del Word. Ok. Bueno, sí, estábamos hablando del dominio de la función logarítmica. Logaritmo en base 2 de x, donde la vale 2, es un número mayor que 1. Entonces aquí el dominio, bueno, son los reales positivos, de 0 a más infinito. El ámbito de esta función, en este no hay ningún problema, son todos los números reales. Aquí entonces, símbolos tipo letra, son todos los números reales en el ámbito. La monotonía es creciente por el valor de la. Intersecciones con los ejes. Okay, con el eje Y no hay intersección. Aquí es vacía. Con el eje X es el par ordenado 1,0. Y el bosquejo de la gráfica simplemente es buscar el graficador ahí del internet y ponerlo ahí a ver qué me da la grafiquilla. Aquí. Es una gráfica bastante interesante, ya la van a ver. No es tan fácil de visualizar. Y aquí la tenemos. Esta gráfica es algo muy, muy interesante. Vean aquí donde está. Logaritmo base 2, pegadita, pegadita aquí al eje Y. Nunca lo toca. Y si toca el eje X y sigue ahí de manera creciente, ¿verdad? Y lo tendríamos. Ok, y ahora sí entraríamos ya al tema que hemos estado trabajando, que es el de trigonometría. El tema dice ángulos, medición, conversión, posición estándar de referencia, cuadrantes, cuadrantales, coterminales. Y dice el ejercicio, determina el equivalente en grados o radianes de cada uno de los siguientes ángulos. Además, determinar su correspondiente, si es ángulo cuadrantal o no, ángulo de referencia, ángulo coterminal. Entonces, para 120 grados, recuerden que hay que hacer el producto por la fraccioncilla pi sobre 180. Vamos a ver, aquí está pi y 180 grados. Que eso es tanto como escribir, se la llama la fracción, 720 sobre 180 de pi. Si ponemos eso en la calculadora,
720 sobre 180, eso da 4pi. Resulta que para poder determinar si 720 grados es un ángulo cuadrantal, para poder contestar todo lo demás, lo que se hace es simplemente dividir 720 grados entre 90. Vamos a dividir entre 90 grados. Si la división me da un número entero, el ángulo es cuadrantal. Y ya yo ahí no puedo sacarle ni de referencia, ni coterminales, ni nada de eso. Entonces 720 dividido por 90 me da 8. Exactamente. Entonces este es un ángulo cuadrantal. Eso es lo único que puedo decir yo. Y ya a partir de ahí ya yo no puedo hablar de ni de ángulo de referencia, ni que haya coterminales, ni nada de eso, porque él es un ángulo cuadrantal. Algo parecido ocurre aquí con 7 pi sextos. Aquí simplemente hay que poner a multiplicar la fracción inversa. Para nuestro caso sería el pi en el denominador y 180 grados en el numerador. Básicamente me va a quedar una única fracción con 7 por 180 grados y abajo quedaría 6. Si yo hago eso en la calculadora, 7 por 180 y da 210 grados. Okay. Y para determinar, si 7 pi sextos es un ángulo cuadrantal, que es dividir 7 pi sextos entre pi medios y ver si esa división me da un número entero. Si me da un número entero, es un ángulo cuadrantal. Si no, entonces no. ¿Dónde está el ovelón? Aquí está. Y si hacemos esa división, ya hay 7 pi sextos dividido por pi medios. El resultado son 7 tercios. Ese resultado no es un número entero. Al no ser un número entero, entonces no es un ángulo cuadrantal. Entonces, aquí la gran respuesta es no es un ángulo cuadrantal. Y al no ser ángulo cuadrantal, entonces ahora sí puedo determinarle un ángulo de referencia. Y bueno, como es 210 grados,
Él está en el tercer cuadrante. Está entre 180 y 270. El ángulo de referencia aquí sería a 7 pi sextos. Le vamos a quitar pi. Porque pi es el equivalente de 180. Aquí le quitamos a pi. Entonces, bueno, aquí ponemos en la calculadora 7 pi sextos y le quitamos pi. Y eso me da un sexto de pi o pi sextos. Ese es el ángulo de referencia. Y si yo quiero un ángulo coterminal, existen de dos signos, el positivo, el ángulo positivo y el ángulo negativo. Que es, sí, para que efectos del positivo unos famosos 7 pi sextos y le sumo 2 pi. Son 19 sextos de pi. O 19 pi sextos. Y si quiero el valor, pero ahora en negativo, entonces en vez de sumar, resto. Entonces en vez de sumarle 2 pi, le voy a restar 2 pi. Si se hace eso, el resultado son menos 5 sextos de pi. Entonces el ángulo coterminal negativo con él van a ser menos 5 sextos de pi. Para el caso de los ángulos en grados es 360. Le sumo 360 o le resto 360. Si quiero positivo, le sumo 360. Y si lo quiero negativo, le resto 360. Y pare de contar. La siguiente pregunta es trigonometría del triángulo rectángulo, razones trigonométricas y ángulos inversos. Y dice la pregunta, sea alfa un ángulo en posición estándar cuyo lado terminal pasa por este punto, el menos 6,2 raíz de 3. Dice hallar las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa, así como el valor numérico en grados del ángulo alfa. Aquí en esta parte lo que necesito es saber dónde está ubicado, en qué cuadrante está ese, ese punto. Entonces aquí, bueno, el menos 6 está por aquí. Y el 2 raíz cuadrada de 3 está por acá. Y entonces ahora sí, nada más es
Ujú. Aquí más o menos. Y ahí tenemos. Y entonces el ángulo se me está formando aquí. Ahí lo tenemos. Entonces está en el segundo cuadrante y lo que me sirve es, bueno, saber que aquí tengo el triangulito pegadito al eje X. Ese es el triángulo que ocupo. Entonces es un triángulo que está aquí en vertical. Ahí está. Y saber, bueno, que este cateto que está aquí en horizontal. Ah, mira, no me deja. Entonces vamos a trabajarlo aquí abajo. Entonces aquí va a ser menos 6 en el horizontal y el vertical es 2 raíz de 3. Aquí en el vertical es 2 raíz de 3. Necesito el valor de la hipotenusa. Entonces para sacar ese valor de hipotenusa es saber que tenemos a Pitágoras. Podemos llamarlo h al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, que en nuestro primer caso va a ser 2 raíz cuadrada de 3. Más el menos 6 al cuadrado. Entonces h al cuadrado va a ser igual a, entonces poniendo en la calculadora 2 raíz cuadrada de 3 al cuadrado más el menos 6 también elevado al cuadrado. Ese bichillo da 48. Pero no es casi, me falta sacar la raíz cuadrada para saber cuánto mide la hipotenusa. Entonces h sería igual a raíz cuadrada de 48. Si ponemos en la calculadora raíz cuadrada de 48, ese resultado son 4 raíz de 3.
4 raíz cuadrada de 3. Entonces, aquí este va a ser 4 raíz cuadrada de 3. Y ahora sí, la pregunta del millón de pesos es, ¿cuál es el ángulo alfa? Es este que está aquí en esta esquinilla. Ese va a ser mi ángulo alfa y con él voy a poder calcular todas las razones trigonométricas. Entonces aquí tendríamos n de alfa puesto entre hipotenusa. Para nuestro ejercicio sería 2 raíz cuadrada de 3. El cateto opuesto es este que está aquí al frente del angulillo y la hipotenusa es 4 raíz cuadrada de 3. Si ponemos eso en la calculadora, el resultado es 1/2. Vamos a revisarlo. 2 raíz cuadrada de 3. Numerador, 4 raíz cuadrada de 3 denominador. Resultado es 1/2. Entonces tenemos ahí al sen. El coseno. Coseno del ángulo alfa, entonces sería cateto adyacente menos 6 entre el valor de hipotenusa 4 raíz cuadrada de 3. Si lo ponemos en la calculadora, menos 6 y 4 raíz cuadrada de 3 en el denominador, el resultado es menos raíz cuadrada de 3 medios. Entonces tendríamos menos raíz cuadrada de 3 medios. Tangente. Calcular tangente de alfa. Tangente de alfa entonces sería cateto opuesto, 2 raíz cuadrada de 3 entre menos 6 entre el cateto adyacente. 2 raíz cuadrada de 3 entre menos 6. Y lo ponemos en la calculadora para ver cómo va a simplificar eso. 2 raíz cuadrada de 3 menos 6. Simplifica como menos raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ok. Esas son las 6 fundamentales, las 3 fundamentales. De ahí podemos sacar sus contrapartes. La del sen sería cosecante de alfa. Es darle vuelta a la fracción del sen. Sería 2 sobre 1, que eso es 2. La del coseno. La del coseno es darle vuelta a la fracción. Que me dé secante. Entonces, secante de alfa en este caso, aquí tengo que tener cuidado porque aquí es menos 2
y acá abajo es raíz cuadrada de 3. Voy a tener que poner una calculadora para ver cómo me va a simplificar el asunto. Menos 2 y raíz cuadrada de 3. Menos 2 raíz de 3 sobre 3. Menos 2 raíz de 3 sobre 3. Y hago lo mismo para obtener su contraparte de la tangente, que sería la cotangente. Entonces tendríamos cotangente de alfa igual a, en este caso sería menos 3 en el numerador y raíz cuadrada de 3 en el denominador. Si yo pongo eso en la calculadora, para ver cómo va a simplificar el asunto, da menos raíz cuadrada de 3. Este simplifica más. Ah, no. Si no, si está en menos 3. Raíz de 3. Sí, simplifica como menos raíz cuadrada de 3. Sí. Y tendríamos ahí las 6 razones trigonométricas para ese ángulo alfa. Pero recuerden que estamos en el segundo cuadrante. De acuerdo con los pares ordenados. Aquí solamente sen y cosecante son positivas en el segundo cuadrante. Vamos a revisar si lo que nos dio está de acuerdo con los signos, ¿sí? Solamente el sen y la cosecante son positivos. Todas las otras 4 son negativas. Ok, vamos a revisar qué es lo que sigue de acuerdo con el enunciado del ejercicio. Allá las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa, sí, ya lo tenemos. Así como el valor numérico en grados del ángulo alfa. Aquí hay que tener cuidado porque aquí, vean que me lo están pidiendo en grados. Entonces, aquí hay que saber que aquí están 0 grados o 360 grados, que es el giro completo. Aquí va a estar 90 grados y aquí van a estar 180 grados. 180. Entonces, vamos a esperar que ese ángulo alfa, el que está aquí, sea un valor numérico que esté entre 90 y 180. Cualquier otro valor numérico tengo que irme por el ángulo de referencia para obtener cuánto vale ese ángulo. Vean que aquí podemos trabajar el sen de alfa igual a 1/2. Entonces, para encontrar el valor numérico del ángulo alfa, vamos a trabajar con el valor del sen. Sen de alfa igual a 1/2. Igual a 1/2.
Entonces ese me da que alfa simplemente va a ser en a la menos 1 de la fracción 1/2. Simplemente eso me dice que alfa, haciendo chipsen de 1/2, da 30 grados. Vean que ese 30 grados nada tiene que ver con la medida entre 90 y 180. Entonces, inmediatamente este se convierte en un ángulo de referencia. Aquí este es un ángulo de referencia. Hacer un ángulo de referencia y estar ese alfa en un segundo cuadrante, entonces ya ahora sí, el ángulo alfa, yo voy a decir que van a ser 180 grados menos ese ángulo de referencia. Para nuestro ejercicio serían 180 grados menos los 30 grados. Es decir, tiene un valor de 150 grados. Ya ahí sí pega con la idea de que es un ángulo que tenía que estar en el segundo cuadrante. Y para de contar. El punto 7 son las famosas ecuaciones trigonométricas. En esta parte las ecuaciones trigonométricas están divididas en dos partes. Una es la comprobación de identidades o resolución realmente de ecuaciones trigonométricas. Entonces vamos a repasar un momentito lo que era comprobar la siguiente identidad. Vean que del lado izquierdo tengo toda una operación con fracciones. 1 más n de x entre 1 menos n de x menos 1 menos n de x entre 1 más n de x, y tiene que darme por resultado 2 por el sen de 2x por secante a la 3 de x. Entonces vamos a trabajar el lado izquierdo, que es el de las fracciones. A ver por dónde va saliendo la cosa. Entonces aquí tenemos que construir una sola fracción. Los denominadores son muy fáciles. Aquí este denominador por este otro denominador. Ahí no se pierde, no hay pérdida de nada. 1 menos sen de x por 1 más de x. En el numerador se construye como producto cruzado. 1 más n de x por 1 más n de x. Uy, vea qué bonito. Es 1 más n de x al cuadrado. Menos 1 menos n de x por 1 menos n de x sería 1 menos n de x al cuadrado. Entonces eso me va a dar. Ok, aquí en el denominador 1 menos n de x por 1 más n de x, tercera fórmula notable. Me quedaría 1 menos n de x al cuadrado.
El numerador sí se pone bonito. El numerador es la primera fórmula notable menos el resultado de la segunda fórmula notable. La primera fórmula notable sería 1 al cuadrado es 1, más 2 por 1, 2 por el sen de x. Entonces 2 sen de x, más sen de x al cuadrado, es 10 sen de x al cuadrado. Menos. Aquí sí tengo que tener cuidado porque tengo un menos delante de un paréntesis. Entonces primero voy a resolver la notable y después le quito los menos, le cambio los signos para ver qué me da. Sería igual que la primera fórmula notable. 1 al cuadrado es 1 menos 2 por 1, 2 por sen de x y 2 sen de x. Más sen de x al cuadrado de sen cuadrado de x. Ok. Aquí abajo 1 menos sen cuadrado de x. Eso por fórmulas pitagóricas, trigonométricas, es cos cuadrado de x. Arriba en el numerador, bueno, que tengo siempre el 1 más 2 sen de x más el sen cuadrado de x. Menos, le empiezo a cambiar los signos al paréntesis, sería menos 1 más 2 sen de x menos el sen cuadrado de x. En el numerador hay una masacre completa. El denominador siempre se mantiene con cos cuadrado. Pero en el numerador hay una masacre. 1 menos 1 es 0. Sen cuadrado de x menos sen cuadrado de x, 0. Pero me sobreviven solamente 2 sen de x más 2 sen de x, me queda 4 sen de x. Ok. Pero eso no me lleva al seno del doble ángulo por secante al cubo. Vean que no hay forma de transformar eso a la expresión del lado derecho. Entonces, esta es una de las poquitas en donde voy a tener que trabajar también el lado derecho y ver qué se obtiene. Ok, 2 sen de 2x me va a quedar como 2 sen de x coseno de x. Es el seno del doble ángulo. Por secante al cubo, el secante es el inverso del coseno. Entonces sería 1 entre coseno, bueno, a la 3 es x. Y entonces vean qué bonito. Aquí 2 por 2, 4, entonces ahí me va quedando una fracción en el numerador con 4. Sen de x no hay ningún problema. Por el número 1 di 4 sen de x. Pero este coseno simplifica uno de los cosenos de abajo. Entonces en el denominador
me va a quedar coseno al cuadrado de X, que si lo vemos es la misma fracción que obtuvimos del lado izquierdo. Entonces son dos cosas iguales. La identidad es cierta. Yo sé que esta parte, esta de acá, es muy extraño trabajar las dos partes de la identidad al mismo tiempo, pero hay identidades que no se dejan trabajar tan fácilmente. La única manera es trabajar las dos partes y ver si realmente producen algo que sea igual en ambos lados. Es una identidad muy extraña. Y ya la última pregunta, ya para ir cerrando la parte de repaso para efectos del examen, dice: resuelva la siguiente ecuación trigonométrica en el intervalo de 0 a 2pi. Para resolver las ecuaciones estas trigonométricas, este es un producto, entonces hay que trabajar cada sección por aparte. Hay que preguntarse cuándo esto es igual a 0. Entonces es 2 coseno menos raíz cuadrada de 3 igual a 0. Empezando a despejar el coseno. Este menos raíz cuadrada de 3 lo voy a pasar a sumar al 0. Y 0 más raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 3. Y el número 2 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y ahora sí, aquí lo que hay que recordar es cuando el coseno es positivo. Entonces aquí es sacar los cuadrantes y ver por dónde va la jugada Tosti. Y aquí recordar que en el primer cuadrante todas son positivas. Entonces ahí hay una primera solución para ese coseno positivo. En el segundo cuadrante aquí solamente el sen y la cosecante son positivas. Aquí en el tercer cuadrante, recordar que solamente la tan es decir, la tangente y la cotangente son positivas.
En el cuarto cuadrante solamente el coseno, las secantes son positivas. Entonces, para efectos de este ejercicio, donde es el coseno de x igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2, positivo, las soluciones yo las espero en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Si yo lo quiero ver aquí como medidas de ángulos, aquí sería 0 grados o 360 grados. Ese es el máximo. Aquí serían 180 grados. Aquí va a ser el de 90 grados, el cuadrantal. Y aquí va a ser el de 270 grados, el cuadrantal. Entonces, para solución del primer cuadrante es una medida entre 0 y 90. El cuarto cuadrante de 270 y 360. Ahora sí, vamos a ver qué pasa con esta solución. Recuerden que aquí lo que hay que hacer es shift coseno. Para efectos de lo que nos interesa con la calculadora. Shift coseno de esta fracción. Raíz cuadrada de 3 medios. Entonces si hacemos shift coseno de la raíz cuadrada de 3 medios, eso da 30 grados. Que eso está entre los 0 y 90. Quiere decir que este es una primera solución. Puedo ponerlo como primera solución, no hay ningún problema. Y él está en el primer cuadrante. Y bueno, para el cuarto cuadrante, el X2, que ahí sí lo puedo trabajarlo como X2 de una vez. Simplemente van a ser los 360 menos los 30 grados de ese primer cuadrante. Y eso me da una medida de 330 grados. Esa sería la solución en el cuarto cuadrante de esa ecuación trigonométrica. Ahora, vea que apenas estamos resolviendo un paréntesis. Falta resolver este otro paréntesis. Secante de x menos 2. Vea que el intervalo es de 0 a 2 pi, pero ahorita hacemos la conversión de los ángulos obtenidos en grados. Entonces vamos a resolver esa otra. Le vamos a preguntar cuándo es 0. Obviamente con secante, bueno, sí, podemos trabajar. Este menos 2 lo pasamos a sumar. Es decir, eso es tanto como decir que la secante me da 2. Desgraciadamente, en la calculadora no tenemos secante. Entonces tengo que trabajar con su respectiva identidad trigonométrica, que sería 1 entre coseno.
Es decir, este de acá lo vamos a transformar en la fracción 1 entre coseno. Eso es tanto como decir que el coseno tiene que darme 1/2. Porque lo que hago es invertir las dos fracciones, tanto la del lado izquierdo, o sea, le doy vuelta, como la del lado derecho. Pero la del lado derecho entonces se convierte en la fracción 1/2. Y nuevamente, y ahora me sale con la misma idea. El primer cuadrante tiene que caer ese valor numérico o en el cuarto cuadrante. Entonces, si me voy a la calculadora, ese valor de x sería por el shift coseno de 1/2. Coseno a la -1 de 1/2. Ese x vamos a ver cuánto nos da. Eso da 60 grados. Oh, qué buena. Entonces sí era un ángulo del primer cuadrante. Entonces a este le vamos a llamar x3. Entonces ya tenemos un tercer valor. Y el x4, que sería el del cuarto cuadrante, simplemente a 360 grados le vamos a quitar los 60 grados. Eso me da 300 grados. Sería el valor del x4. Entonces las soluciones, si los ponemos en orden, serían 30 grados, 60 grados, 300 grados y 330 grados. Eso es para poder hacer las conversiones, ¿verdad? Entonces tendríamos 30 grados que tenemos que convertirlos a radianes, porque me están pidiendo las soluciones en radianes. Aquí sería pi sobre 180 eso es tanto como decir 30 sobre 180 entonces 30 sobre 180 da un sexto de pi o pi sextos, para ponerlo ya de una vez en términos bonitos. La siguiente conversión es la de 60 grados. Entonces aquí sería con 60 sobre 180 da pi tercios, un tercio de pi, ¿verdad? Pero para efectos del examen vamos a trabajarlo como pi tercios.
La otra conversión sería la de 300 grados. Entonces sería 300 sobre 180 de pi, 5 tercios de pi. Y la última conversión sería con la de 330 grados. Entonces aquí sobre 330. Y eso da 11 sextos de pi. Y entonces el conjunto de solución son esos 4 ángulos. Entonces la solución son esos 4 angulillos que nos dio de solución. Serían pi sextos, pi tercios, cinco pi tercios, y 11 pi sextos. Y los tenemos. Esa es la solución para contar. Voy a guardar esto. Ok. Voy a dejar de compartir. Y estaríamos. Ese fue el curso de introducción al cálculo en este tercer cuatrimestre. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? ¿Alguna consulta? Sobre todo con respecto al proyecto, ya la parte final. Profe, con que uno de los integrantes suba el proyecto, todo bien. Sí, es suficiente. Con solo uno que lo suba, suficiente, sí. Tienen esta semana para hacerlo hasta el domingo, porque yo entonces estaría ya descargando las notas de ustedes de este examen final el lunes, Dios mediante, y ya tendría ya notas completas para el lunes. Dios mediante. Una consulta. Dígame. ¿A partir de qué hora queda habilitado lo del examen? A partir de las 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche. El sábado sería, ¿verdad? El sábado, este sábado ya ahí termina el curso totalmente con ese examen. Ok. ¿Algún? Sí, porque si ya se entregó el proyecto, entonces sería nada más hacer el examen y el lunes mandarle. Después de las 6. Sí, después de las 6 de la tarde sería lo de la nota. Ah, ok, perfecto. Sí. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta con respecto a lo del proyecto y esas cosas? Profe, ¿dónde sube las notas? ¿En Teams o en WhatsApp? No, primero pregúntame por WhatsApp. Ok. Por aquello de que usted diga, no, profe, mira, a mí me está faltando puntos o algo, entonces ahí estaríamos viéndolo por WhatsApp. Y si ya no hay nada, entonces yo el martes estaría colgándolo ya en
en el campus académico, en la Ok. parte académica, no en el virtual, sino en el académico. Y yo ahí subo las notas de ustedes y ya quedaría registrado en el registro de ustedes, valga la redundancia, la nota ya final. Muchas gracias, profe. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, sí, lo del el proyecto, ¿dónde es que se lo mandamos? Pueden mandarlo por el chat de Teams. Pueden subirlo a archivos del grupo ahí en Teams o pueden enviármelo por correo. No hay ningún problema. Ah, ok, por allá. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, de mi parte ya, buenas noches. Ok. Entonces, buenas noches y ha sido un gusto haber estado con ustedes en este cuatri, así de manera virtual. Ahí esperemos en algún momento ya vernos presencialmente, ¿verdad? Verlos ahí en el camino. Pasen buenas noches. Igualmente, Buenas profe. noches. Muchas Muchísimas gracias, gracias. profe. Buenas Ok. noches. Buenas noches. profe. Muchas gracias. Buenas noches, Bueno, profesor, profesor. muchísimas gracias. Con todo gusto. Chao, profe. Buenas Chao. noches, gracias. Buenas noches.